Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente a todos ofrecemos disculpas por estas fallas tecnológicas que nos pueden pasar. Esto es la realidad virtual y bueno, María Pilar, muchas gracias, ya que la escuchamos bien y la vemos muy bien en la transmisión. Entonces, le propongo, María Pilar, que iniciemos desde el principio. Creo que la transmisión estuvo bastante inconveniente, entonces, listo, María Pilar, bienvenida y buenas tardes. Vale, doctor, muchas gracias, doctor Federico, ustedes, a todos, bienvenidos. Le damos nuevamente la bienvenida a esta transmisión, esta conferencia sobre inteligencia emocional, agradecimiento al Colegio Colombiano de Psicólogos y, por supuesto, al capítulo Huila y Amazonía. Ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? Se le escucha Perfecto. muy bien. Vale, doctor, listo. Entonces, ahora sí damos inicio. Vamos a ver si podemos disfrutar de poder visualizar la diapositiva que hemos preparado previamente. A todos, muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros en ese tema tan importante, tan vital de adquirir estas herramientas, estas habilidades, de saber manejar la inteligencia emocional para este momento tan difícil, para esa coyuntura que estamos viviendo todos de manera tan diferente. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a ver si podemos iniciar a hablar del tema de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Muchas personas de pronto nos confundimos cuando hablamos del tema. La inteligencia emocional, pues nada más esa capacidad que todos tenemos, es la capacidad de los seres humanos para sentir, para entender, para controlar las emociones, para modificar esos estados de ánimo que tenemos nosotros, para poder direccionar mis emociones. Ojo, no es ahogarlas, vuelvo y repito como estábamos anteriormente, no se trata de ahogar o de reprimir las emociones, lo que se trata es de entender la emoción que me está rigiendo en este momento, entender, asimilar qué estoy viviendo y poderle dar un buen norte, poderle dar un buen camino a esa emoción que estamos viviendo. Entonces, ahí, la inteligencia emocional tiene que ver con sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y, ojo, lograr entender en los demás también, lograr asimilar las emociones de los demás, lograr captar ese mensaje, tener buen oído emocional para lograr leer también a las personas que nos rodean. Esto nos va a favorecer muchísimo en el entorno ojo, pues laboral, importantísimo en el entorno profesional para mejorar relaciones laborales, muchísimo en el entorno personal, en la forma como nos relacionamos con la pareja, con los familiares, en el entorno social con los amigos. De verdad que es muy importante adquirir esas habilidades que todos tenemos y ponerlas en práctica, que es lo más fundamental. Aprender a entender las emociones que me están rigiendo y poder yo darle un buen norte. De eso se trata la inteligencia emocional. Ahí pueden ustedes visualizar esa emoción, esa imagen donde nos identifica simbólicamente la relación o la conexión que debe haber entre el corazón y el cerebro, o sea, entre lo que sentimos y lo que pensamos. Es una conexión que está muy ligada y quiero que entendamos muchísimo por qué. Pero, en primer lugar, quiero que entendamos de dónde viene la inteligencia emocional. Hablemos un poquito de historia de ese tema. A ver, les cuento. Por primera vez se habló de inteligencia emocional, pero el precursor del tema fue cuando se habló de inteligencia social por allá en el año de 1920. Les estoy hablando del señor psicólogo Edward Thorndike. Él por primera vez nos habló en el año de 1920 de la inteligencia social. Ya había como un preaviso de lo que se venía de inteligencia emocional. Seguidamente, los psicólogos estadounidenses Peter Silapoy y John Meyer nos hablaron por primera vez ya del término como tal de inteligencia emocional en el año 1990. Ya este término se aplicó en la literatura de la psicología. Entonces fue muy importante cuando por primera vez se habló del tema de inteligencia emocional. Pero la importancia, el que más importancia le dio y más atributos le dio al término de inteligencia emocional fue en 1995 este señor Daniel Goleman, psicólogo y periodista científico, que en esta obra magistral, una obra importante, la inteligencia emocional, fue cuando por primera vez se le dio como boom a esta terminología y se le dio la importancia real al término de inteligencia emocional. Hoy por hoy escuchamos muchísimo hablar de inteligencia emocional y realmente, pues está malo decirlo, pero se encuentra como de moda. Sin embargo, tiene
sus añitos, y realmente Daniel Goleman en su obra de la inteligencia emocional en 1995 fue cuando realmente se le da la importancia a este término. A partir de ahí, Daniel Goleman escribió muchísimos libros de inteligencia emocional aplicados también al ámbito organizacional y empresarial. En 1998 también tuvo muchísima importancia nuevos libros que él escribió, pero como que el papá de todo esto fue la inteligencia emocional, publicada en 1995. Bueno, eso como para contextualizarnos en lo que tiene que ver con inteligencia emocional y de dónde viene. Cabe entender y cabe recordar que la inteligencia emocional es ese puente importante entre lo emocional y lo racional. Vamos a continuar entonces con la presentación. Cuando hablamos de, bueno, pero ¿qué pasa? No puede estar desligado el tema de lo emocional con lo racional. A ver, les cuento. Cuando hablamos de mente racional, estamos hablando de nuestros pensamientos lógicos, de nuestros pensamientos analíticos, de ese proceso ya superior en nuestro cerebro y de la forma en que pensamos, ¿sí? Cómo organizamos nuestros pensamientos. Pero no podemos dejar a un lado el tema emocional, la mente emocional que tenemos nosotros. Dicen que las mujeres tenemos un poquito más grande esta área, ¿no? En nuestro cerebro, sentimientos, lo que tiene que ver con las emociones, con los impulsos, y esto se lo debemos a nuestros antepasados. De nuestros antepasados, ese cerebro límbico, hemos heredado esta parte emocional, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Que los seres humanos, a pesar de que tenemos mente emocional, también tenemos que irlo regido con nuestra mente racional. Son dos cosas que van ahí unidas. Lo que pensamos va unido con lo que sentimos, o lo que sentimos con lo que pensamos, y así de esa manera. Entonces, mira lo importante de entender, de analizar cómo nosotros podemos contar con estas dos mentes en nuestro cerebro, pero dándole realmente ese norte que queremos. Para ello, les traigo como a colación la teoría de ese señor Paul MacLean, que nos hablaba de tres cerebros, de cómo nuestro cerebro evolucionó, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos esa parte e irnos como a contextualizarnos de cómo ha evolucionado nuestro cerebro y cómo a medida que han pasado, hemos avanzado, nuestro cerebro también evolucionó. Entonces, ahí les quiero mostrar. La primera parte, a ver si podemos avanzar en la presentación. La primera parte, o nuestro cerebro, o el primer cerebro del que hablaba en su teoría Paul MacLean, es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, a ver si todos me escuchan ahí, el cerebro reptiliano, a ver si por favor avanzamos, Anita, hay que definirlo, ahí en esta imagen, como se los muestro, es la parte rojita. La parte roja es la parte instintiva. Si por favor lo avanzamos también, que ahí me aparecen otras cositas. Lo primero, sí, uno, cerebro reptiliano. Gracias, hermosa. El cerebro reptiliano es esa parte baja de nuestro cerebro que tiene que ver con ese instinto de conservación, el instinto de supervivencia, de satisfacer las necesidades urgentes, tiene que ver con el instinto, ¿sí? Esa parte en este momento aún la presentan, a ver, animales vertebrados que están poco evolucionados como los reptiles, por eso hay el nombre de cerebro reptiliano. Jamás vamos a ver un reptil llorar, por ejemplo, porque no carece el tema de la emocionalidad, porque su cerebro se ha quedado primitivo en su cerebro reptiliano, ¿sí? La parte baja del prosencéfalo, ganglios basales y la zona del tronco del encéfalo, ¿no? Esa parte primitiva, instintiva, que nos regimos por instinto de supervivencia. ¿Sí? Se supone que ya hemos evolucionado. El segundo cerebro evolucionó al cerebro límbico, ¿sí? Ese cerebro límbico, ¿en qué consiste? Que apareció en los mamíferos pues más primitivos. Ahí por eso les decía que nuestra mente emocional la heredamos de nuestros ancestros, porque se lo debemos a ellos, que en ellos se desarrolló este cerebro límbico. A ver, él fue creado o fue desarrollado sobre las bases del cerebro reptiliano, fue presentado como una estructura responsable del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las emociones, ¿sí? Tiene que ver con las emociones y las experiencias que vivimos de esa manera como las asumimos. Eso tiene que ver el cerebro límbico.
Su utilidad tiene que ver con el aprendizaje, es cuando una conducta pues produce emociones, ¿sí? Entonces uno tiende a repetirla, si algo me agrada, si algo me gusta, pues yo tiendo a repetir esa experiencia porque es satisfactoria y es agradable. Por el contrario, si la experiencia no es tan positiva, no es tan agradable, lo que uno tiende es simplemente a evitarla, ¿sí? A que no pueda, no quiera volver a vivir esta experiencia. Por eso el cerebro límbico fue un papel fundamental en esos procesos de condicionamientos clásicos u operantes. Entonces, mira la importancia de ese desarrollo, ya hablando del cerebro límbico, de lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras experiencias, de cómo asimilamos lo que vivimos y cómo estamos aprendiendo y cómo generamos aprendizaje a través de las experiencias vividas con nuestras emociones. Y por tercer lugar, la parte azul que ustedes ven en la imagen, ya hablamos de la neocorteza, ¿sí? Del cerebro ya evolucionado, el cerebro que ya tenemos afortunadamente los seres humanos hoy por hoy. Cuando hablamos del neocórtex, es ese hilo evolutivo que une los hemisferios cuando se habla de la masa gris, ¿sí? En donde el desarrollo más reciente del ser humano es esto, la neocorteza. Importantísimo, gracias a Dios lo tenemos, ¿no? En nuestro sistema nervioso. Esta área que podemos ver ahí en la imagen es el área responsable de nuestra capacidad de procesamiento lógico, de razonamiento, de funciones mentales superiores, todo principalmente localizado aquí en nuestro lóbulo frontal. Mirad lo importante de este tema, fundamental e interesantísimo para que entendamos que hemos evolucionado, que no nos podemos quedar allá como primates viviendo, siendo instintivos o viviendo solamente en el tema emocional. No, mira que lo importante que es entender que tenemos una mente racional y una mente emocional, que nuestro cerebro ha ido evolucionando con el tiempo, pero debemos tener un equilibrio porque, vuelvo y repito, nosotros pensamos de acuerdo a lo que sentimos y sentimos de acuerdo a lo que pensamos o razonamos. Tiene que haber un equilibrio importante entre la razón y lo que se siente con las emociones. Si no mantenemos ese equilibrio, pagamos un alto precio. ¿Y cuál es ese alto precio que pagamos? Se llama angustia. ¿Sí? Entonces, por eso lo importante de encontrar ese tema emocional, ese tema racional en equilibrio total, de poder razonar y poder entender mi emocionalidad. Pero quiero que entendamos qué pasa cuando nosotros nos dejamos llevar muchas veces por la parte emocional, porque actuamos muchas veces de esta manera, porque, a ver, nos hacemos esa pregunta. Este momento y esa situación crítica que está viviendo el mundo entero, con ese tema de la pandemia que estamos viviendo y post-pandemia, que también va a ser un tema bien importante para manejar porque se nos van a afectar muchísimo el tema de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dejamos llevar solo por las emociones? No sabemos qué va a pasar, nos deprimimos, estamos tristes todo el tiempo, en angustia total, en alarma constante, estresados, alterados. ¿Qué está sucediendo? Estamos dejando que nuestro sistema límbico actúe principalmente, que se apodere de nuestra parte racional. Y pues obvio por eso vamos a generar angustia. En psicología se ha denominado secuestro neuronal, ¿sí? O respuesta de ataque o de huida. Ahí si quieres avanzamos, Tatianita, en el libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional, bueno, nos hablaba entonces del tema de la respuesta de huida. Si quieres avanzamos, Tatianita, que ya abordé este tema. Ahí va, secuestro neuronal. En la imagen ustedes lo pueden ver. ¿Qué pasa? Como cuando reaccionamos de una manera a veces abrupta, violenta, pero no sabemos por qué. Primero reaccionamos y después es que pensamos. Entonces quiero que analicemos ahí la parte de la imagen donde esa persona está visualizando una serpiente, ¿cierto? La información entra a través, es una señal visual que ingresa a través de la retina, ¿cierto? Y llega a la primera parte de nuestro cerebro que es el tálamo. El tálamo es esa área encargada de traducir lo que ve en el lenguaje del cerebro para que lo podamos entender. Ojo, la mayor parte de ese mensaje que entra por la retina viaja a la corteza visual, el córtex visual, donde se busca un significado, para entender qué es lo que se está viendo, ¿cierto? Y
y se encuentra con una respuesta emocional. Sin embargo, una señal más rápida, pero una pequeña parte de ese mensaje viaja del tálamo rápidamente a la amígdala. Y es ahí cuando nos encontramos de pronto una respuesta mucho más rápida, pero a veces equivocada, o una respuesta menos precisa. Esta es nuestra respuesta de huida o respuesta de ataque o de huida. Les voy a leer una parte para que lo entendamos como con mayor facilidad, nuestro libro de la inteligencia emocional. Un amigo me cuenta que estuvo de vacaciones en Inglaterra. Después de tomar el desayuno en una cafetería cercana al canal, decidió bajar los escalones de piedra que desbocaban en el mismo. Entonces vio a una muchachita que miraba fijamente con el rostro congelado por el temor. Sin saber por qué, saltó al agua. El señor, que está contando la historia, saltó al agua con la chaqueta y la corbata puestas. Solo entonces, mientras estaba en el agua, se dio cuenta de que lo que la chica miraba con tanto pánico era un bebé que había caído al agua. Mi amigo logró rescatarlo. La pregunta que nos hacen en el libro: ¿qué fue lo que hizo saltar al agua antes de saber por qué lo hacía? O sea, el señor saltó de manera instintiva sin saber por qué lo hacía. Pues fue su amígdala. La respuesta es su amígdala, porque simplemente la señal viajó más rápido del tálamo a la amígdala y hubo una respuesta de huida, de ataque, de solucionar. Él simplemente reaccionó y solo cuando ya estaba dentro del agua fue que ya la corteza visual analizó más detenidamente esa información que estaba recibiendo el cerebro. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos así, todo el tiempo en secuestro neuronal, todo el tiempo como en una especie de piloto automático, y hemos condicionado a nuestro cerebro a actuar de una manera incorrecta. Muchas veces comemos y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo por estar haciendo otras actividades, o simplemente ante ciertas actitudes o actividades o acciones de ciertas personas ya nos hemos acostumbrado a reaccionar de una manera violenta porque ya andamos en piloto automático, a toda hora vivimos en secuestro neuronal. Ahí es donde ocurren nuestros comportamientos irracionales. Muchas veces gritamos, muchas veces ofendemos, muchas veces insultamos o llegamos a problemas mucho más grandes sencillamente por no poder estar conscientes, vivir en el momento ahora, aprender a entender esa emoción que me está rigiendo y entendiendo por qué está sucediendo esto. Esto nos ocurre muchísimo. Por eso, si avanzamos entonces, nos damos cuenta de la importancia de manejar o de controlar nuestras emociones, para no vivir todo el tiempo en secuestro neuronal, para no vivir todo el tiempo en piloto automático, actuando sin saber por qué. Ojo, esta situación es importante en momentos de emergencia, ¿sí? En momentos de emergencia es significativo actuar porque uno reacciona más rápido antes de poder pensar, de que llegue a nuestro corte visual. Sin embargo, para vivir en armonía todo el tiempo y entender la situación que nos está acarreando mundialmente, lo que debemos es primero aprender a ser conscientes de las emociones que estamos viviendo, que nos están gobernando en este momento. Aprender a darle un control a esas emociones. Si quieres avanzamos un poco, por favor, entendiendo que las emociones, a ver, si yo les pregunto qué emociones sentimos en ese momento: alegría, tristeza, enojo, rabia, pues, sorpresa, mucha gente puede estar a punto del llanto, mucha gente siente que van a poder salir de esto. Todos, a pesar de vivir la misma situación, experimentamos emociones diferentes. En un entorno familiar, muchas veces, un problema, una dificultad, uno le puede preguntar a la mamá bajo un problema que ha habido. La mamita va a decir: la emoción que yo sentí o que yo viví fue rabia, ¿no? O tenía mucha rabia, mucha ira. Pero si uno habla de pronto con los hijos van a expresar de pronto otro tipo de emociones. Bajo el mismo problema ellos van a decir: no, yo estaba experimentando una emoción de miedo, tenía mucho temor, por cómo estaban abordando el problema en casa. Entonces hay que entender que bajo un mismo problema, una misma situación, todos abordamos o todos experimentamos emociones diferentes, y muchas veces la gente no es consciente de las emociones que está experimentando. Aquí hay que tener claro un temita, que las emociones, unas son primarias,
unas son aprendidas, están genéticamente vinculadas con nuestro sistema. En cambio, las otras, hay otras que son secundarias. Esas secundarias son aprendidas culturalmente. Son las que nos hemos condicionado por el ambiente, por la familia, por las situaciones. Hemos condicionado a nuestro sistema a crear esas emociones. Y muchas veces no son las más sanas posibles. Muchas veces son tóxicas para nuestra salud, ¿sí? Entonces, es importante entender eso. Aprender a procesar la información emocional. Así como nosotros comemos y digerimos el alimento, hay que aprender a digerir toda la información que nos ingresa. Por eso, la invitación a aprender a seleccionar la información, porque no somos pues unos contenedores de basura, que todo lo que sale en internet, en televisión y en redes sociales, lo vamos a comer. No, tenemos que aprender a digerir, a seleccionar la información que yo quiero tener. Recuerden que nosotros somos responsables de nuestros pensamientos. Nuestra forma de ser tiene que ver con la forma en que pensamos, y la forma en que pensamos tiene que ver con la forma en que sentimos y con la forma en que alimentamos nuestro cerebro. Hay que alimentarlo con muy buena información, hay que saber seleccionar, porque si no nos vamos a generar toxicidad. Hay algo que se llama infoxicación. Mucha información que genera toxicidad en los seres humanos, y en este momento estamos rodeados de ello. Muchísima información que enferma, muchísima información falsa y mucha verdadera también, que también te puede enfermar. Lo que tenemos que aprender es a seleccionar contenido que de verdad nos eduque, contenido que de verdad me aporte positivamente y no que me altere mi emocionalidad. Muchas veces bajo un momento de dificultad de una persona que maneje de pronto un grado de presión muy alta, lo que primero uno le sugiere es, bueno, a pesar de muchas cosas, se le sugiere que suspenda en este momento los noticieros o notidiarios, los noticieros, por favor, suspenderlo, porque en ese momento la información que se está generando no puede ser tan saludable si no la sabes digerir, si no la sabes manejar y no sabes discernir. Entonces, aprender a procesar esa información. Por lo general, cuando una emoción primaria no es procesada, les pongo el ejemplo de la ira. Cuando esa ira, ella viene de nuestro instinto, de nuestro ser primitivo, ¿cierto? Esa emoción primaria, cuando esa emoción no es bien manejada, bien procesada, ella se almacena y es convertida en rencor. Entonces vivimos todo el tiempo odiando, con rencor, infelices por todo lo que nos sucede, pero no entendemos que hay una base, que algo principal se convierte en una emoción secundaria, pero porque yo no le supe dar norte a esa emoción primaria, que era la ira, ¿sí? A ver, otro ejemplo que yo les puedo poner es sobre el miedo. Cuando evitamos el miedo todo el tiempo, esa emoción primaria se puede traducir en ansiedad. Ahí sí lo podemos ir avanzando, Tatianita. Esa emoción primaria, que es el miedo, la habitación del miedo, se convierte en ansiedad. Y ahora más adelante vamos a hablar un poco de la ansiedad, porque sé que muchas personas entendemos desde la psicología que muchas personas en este momento están experimentando sintomatología asociada al tema de ansiedad, ¿ok? Y por supuesto hay una emoción primaria que es la tristeza. Esa tristeza no vivida, muchas veces no elaboramos los duelos, reprimimos para no llorar, para demostrar que somos valientes, pero lo que estamos haciendo es que convertimos esa emoción primaria de tristeza, la estamos convirtiendo en una depresión, ¿sí? Recuerden que la depresión debe ser diagnosticada por un profesional, ¿no? Sea psicólogo, sea psiquiatra, porque debe cumplir con una sintomatología y unos parámetros durante un tiempo determinado. Muchas veces uno habla con las personas y ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Y la gente le dice a uno, no, es que estoy con la depre, ¿sí? Es de pronto mal llamado, de pronto es una emoción, de pronto es un momento de tristeza, es un estado emocional, ¿sí? Que se ha convertido en una emoción que se ha convertido en un estado emocional, pero aún no ha pasado a un tema depresivo. Pero si no lo manejamos, si no aprendemos a digerir y entender qué tengo que aprender con esto, qué tengo que vivir, qué tengo que soltar, qué tengo que aprender de nuevo, aprender, reaprender y desaprender, ¿cierto? Se va a convertir en un tema ya clínico como la depresión. Entonces, mira lo importante de entender las emociones que me están rigiendo, esas primarias, poder sentir eso, no suprimirlo, no ahogarlo, sino entenderlo y expresarlo de manera adecuada. Eso es lo más recomendable. No es que, bueno, ahora tengo mucha ira y tengo que gritar o tengo... No.
Ahora vamos a darles unas sugerencias sobre cómo encaminar o cómo darle un buen norte a esa emoción primaria que es la ira, ¿ok? La idea es aprender a vivirla, sentirla, entenderla. ¿Por qué? Porque si no, vamos a alimentarla y lo que vamos a acrecentarla. Muy bien. Entonces, cuando yo les hablo de las emociones, les estoy hablando de todas esas sensaciones que experimentamos por situaciones que recibimos desde nuestros sentidos. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que leemos, nos pueden generar emociones. La información que tenemos del exterior nos genera emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los seres humanos no somos conscientes de las emociones que nos están rigiendo en este momento. Si yo les pregunto a ustedes que están ahí conectados, todos maravillosos ahí conectados en este en vivo del Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Huila y Amazonía, les pregunto, ¿qué emoción sienten en este momento? Muchas personas de pronto van a decir miedo, o tengo preocupación por alguna eventualidad que están viviendo en casa, o tengo preocupación porque realmente no sé qué va a pasar con mi tema laboral, o simplemente estoy alegre porque acaba de pasarme algo muy feliz, o acabo de escuchar algo que me llenó de alegría. Entonces todos experimentamos emociones, pero simplemente no somos conscientes muchas veces de esas emociones que sentimos. Por eso algunas personas cuando sienten miedo experimentan sintomatología diferente. Algunas personas se ponen blancas porque les deja de llegar sangre a ciertas partes del cuerpo, mientras que otras personas de pronto se ponen más rojitas porque fluye muchísima sangre. Algunas personas sienten ganas de pronto de desmayarse, se les tiene una baja en el azúcar. Bueno, eso depende, o sea, ustedes tienen que aprender a conocer ese cuerpo hermoso, porque el cuerpo les va a hablar, el cuerpo les dice cuando una emoción realmente nos está gobernando en ese momento. ¿Qué siento yo cuando estoy feliz? Que cada uno se pregunte por favor eso. ¿Qué pasa en mí cuando yo estoy triste? ¿Qué siento? ¿Qué siento yo cuando tengo rabia, cuando tengo ira, cuando tengo enojo? ¿Qué pasa en mí cuando siento miedo? Y así con muchas emociones. Ahora, muy importante, ¿logro entender la gente cuando están viviendo esas emociones? Logro entender cuando mi compañero, mi pareja sentimental, mis hijos, mi familia sienten emociones. Yo les alcanzo a leer porque es muy importante. De la inteligencia emocional también es importante aprender a leer la gente, pero obvio que no vamos a poder tener buen oído emocional y entender las emociones de los demás cuando ni siquiera somos capaces nosotros de entenderlas de nosotros mismos, ¿sí? Cuando ni siquiera somos capaces de leernos, de entender qué está pasando con mis emociones, conmigo, porque en estos días de incertidumbre ha cambiado mi estado de ánimo, me siento más irritable o me siento más triste. Bueno, cada quien experimenta emociones diferentes, como cuando las niñas están embarazadas, las mujeres, y experimentan cambios hormonales y su estado, pues obvio, si se altera la parte hormonal, su sistema nervioso se altera muchísimo y sus emociones por ende también. Y por lo tanto, los caballeros que han podido experimentar con sus compañeras en estados de gestación han podido ver que la mujer se pone loquita en ese momento. No es que esté loquita, simplemente que se altera el estado hormonal y por ende el estado emocional y sus emociones fluyen muchísimo y no alcanzan ellas a percibir, a entender qué está pasando en su organismo, en su sistema nervioso. Muy similar, de pronto, pero sin tanta trascendencia, ocurre hoy por hoy. La situación que estamos viviendo, un poco difícil para muchas personas, por no decir para todas, hace que se altere nuestro estado anímico y que no podamos entender esas emociones que me están gobernando, porque he cambiado tanto, porque me siento tan desanimado, o porque, bueno, o afortunadamente muchas personas cuentan con ese umbral de la frustración o cuentan con ese colchoncito bastante fuerte y pueden soportar este momento difícil. Entonces, todos somos diferentes y no se culpen si de pronto no logramos sentirnos cómodos con esto que estamos viviendo. Esto es natural, o sea, es natural que empecemos a experimentar nuevas emociones. Entonces, la invitación es a que cada uno entienda qué emoción es la que más nos está gobernando, ¿ok? Entonces, continuamos y aquí les voy a hacer unas preguntas sobre algunas preguntas que saqué de un test de inteligencia emocional, pero lo que quiero es que cada uno se responda. La primera pregunta que les hago, voy a lanzar 3 preguntitas. Un ejemplo hipotético. Vamos a comprar algo y dispongo de bastante dinero, entonces tenemos bastante dinero para ir a comprar algo en este momento.
Les doy 3 respuestas. Vamos a ver cuál responden ustedes, pero quiero que sean muy honestos. Solo gasto lo que tenía pensado, ¿sí? O B, me permito algún capricho extra, pero no más de 1 o 2. O C, compro más de lo que realmente necesito. Depende de tu emocionalidad. Muchas veces, si las nenas o los chicos no manejan su emocionalidad y cuentan con suficiente dinero, eso es un ejemplo hipotético, ¿no? Cuentan con suficiente dinero y van felices, pues compran. Si la gente va con hambre y va a un supermercado, pues va a comprar más, porque lo rige como la emoción que tenga en ese momento. Entonces, si ustedes son capaces de identificar la emoción que tengo que tienen y son claros en qué es lo que van a hacer, voy a comprar, ya tenemos claro qué vamos a comprar, aunque dispongo de dinero. Si tú compras más de lo que realmente necesitas, quiere decir que tú no tienes control de tus emociones, ¿sí? Si te permites un capricho extra, pero no está en 1 o 2, está bien. Está bien porque tienes un control de tus emociones. Sin embargo, solo gasto lo que tenía pensado genial porque eres súper estricto, ¿sí? Eso es como para que ustedes se den cuenta cómo tienen de control frente a esas emociones. La segunda pregunta que les lanzo, a ver si me aparece ahí en pantalla. Tiernita, a ver si me aparece por favor la segunda pregunta, gracias. Un amigo me ha atacado injustamente, ¿estamos? O una amiga. Entonces, imaginémonos en un contexto, un amigo nos ha atacado injustamente, no sabemos por qué. ¿Cómo respondemos? Por la noche todavía sufro por ella, ¿cierto? Todavía estoy sufriendo por ese tema. B, pienso en la manera de devolverle su maltrato conmigo. O C, me olvido y me dedico a otras cosas. Depende de lo que ustedes respondan, porque dependiendo de ello, quiere decir que nosotros no manejamos emocionalidad, que no tenemos control de nuestras emociones y que nos rige ese cerebro límbico, un cerebro primitivo, que entonces nos regimos por emociones, ¿sí? Muchas veces somos instintivos, recuerden que ya lo hablamos, porque vivimos en secuestro neuronal. Y la tercera pregunta que les lanzaba de este test sobre inteligencia emocional, gracias. ¿Sabes detectar los sentimientos de los demás? Mira, aquí la importancia también de poder entender a la gente, a los demás, a las personas que nos rodean. No es algo que me quite el sueño, espero que sean los demás que las expresen abiertamente. Sí, siempre espero que los demás entonces expresen sus emociones, o generalmente sintonizo muy bien con las emociones de los demás que me rodean, o lo intento y algunas veces no consigo acertar. Todo depende de la respuesta que usted obtenga, ¿sí? Ante esta pregunta. Si a ti no te quita el sueño, si tú te preocupas porque la gente diga qué siente, ¿cierto? Antes de que lo exteriorice, quiere decir que realmente tú no eres empático y poco te ubicas o te pones en el lugar de la otra persona. Si generalmente sintonizas muy bien y logras entender las emociones, claro que eso no es fácil, o sea, no estamos hablando aquí de castillos ni de cuentos pues de color rosa, porque eso es imposible. Es siempre lograr entender, aunque a veces uno no comparta ciertas reacciones de las personas o ciertas situaciones, lo importante es lograr entender por qué reacciona de esta manera o qué puede estar pasando, por qué tiene esa emoción en este momento, qué le puede estar sucediendo. Si lo intentas y algunas veces no consigues aceptar, está bien, porque no somos adivinos, no logramos captar muchas veces bien el lenguaje corporal de las personas y está bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Si tú no entiendes tus propias emociones, si no logras entender lo que tú estás viviendo y qué emoción te está rigiendo en este momento, difícilmente vas a poder entender la gente, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Va a ser muy complicado y va a ser muy difícil. Entonces, lo importante es lograr ello. Aquí tenemos 3 emociones que nos están mostrando la pantalla, 3 emociones que realmente debemos aprender a direccionar, a controlar. Porque estas emociones no bien manejadas lo que hacen es que nos enfermemos. Recuerden que hay una relación muy estrecha hay una relación muy estrecha entre lo que sentimos, obviamente nuestro sistema nervioso puede afectar, nuestro sistema inmunológico también, y nuestro sistema endocrino, ojo con eso. Entonces, si se nos afecta un área, nos puede afectar otro sistema. Está muy relacionado lo psicológico con lo físico, la salud mental con la salud física. Las dos también tienen que ir de la mano. Si algo ocurre con nuestra salud mental, indiscutiblemente nuestra salud física se va a ver perjudicada, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo
La ira, que es la primera imagen que podemos ver ahí, tomada de la película Intensamente. Cuando vivimos todo el tiempo en ira, es una imagen que realmente, es una emoción que realmente no debemos cultivar, no debemos vivir todo el tiempo en ira, debemos aprender a controlarla, porque esta ira va aumentando progresivamente. Yo sé que muchas personas dicen, no, yo nací así, yo no puedo controlarla, no, porque nosotros ya tenemos desarrollado la neocorteza, podemos razonar y podemos tener dominio sobre nuestras emociones. Lo que pasa es que siempre vivimos en piloto automático y permitimos solamente activar esa área primitiva del sistema del cerebro límbico. Entonces, yo los invito a que se den cuenta qué pasa en su cuerpo cuando sienten esta emoción tan destructiva y tan dañina para la salud del ser humano, la ira. ¿Qué distractores podemos utilizar para poder menguarla un poquito mientras yo le voy dando norte a la ira? Caminar un momento, porque si yo sigo pensando en el tema y sigo discutiendo y sigo hablando sobre el tema, lo que vamos a hacer es acrecentar el problema, porque si pienso más en la situación, estoy dando más opciones de que lo que yo estoy pensando es real. Entonces, date una caminata, o ve una película, vamos a ver una película, cambiar de tema, o vamos a leer algo, al menos entremos al Facebook y miremos alguna página interesante, leemos, cambiemos, salgámonos de ese contexto, ¿sí? Hagamos una reestructuración cognitiva, pensemos en otra cosa, ¿sí? Porque si tú sigues pensando en esa emoción que te está rigiendo, que es la ira, lo único que vas a hacer es contaminarte, enfermar, ¿sí? No vas a razonar, vas a bloquearte. Entonces lo que tenemos que aprender a que nos oxigenemos realmente para poder tomar una muy buena decisión y no actuar de manera violenta. Cuando no le damos un control adecuado a esta emoción, que yo sé que todas las hemos experimentado en muchos momentos, lo que muchas veces hacemos es gritar, insultar, ofender, irnos a los golpes e incluso cometer otros tipos de actos muy violentos. Lo que necesitamos y lo debemos controlar, y como vemos ahora en este momento aflorado, las estadísticas dicen que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado un poco por no poder controlar esa emoción tan negativa que nos está rigiendo en este momento. Es la forma en que reaccionamos ante esa situación, ante el miedo, ¿cierto? La segunda emoción. Ahí podemos experimentar a la chica que se está pintando la carita porque está experimentando un momento de ansiedad, que es lo que muchas personas bajo esta situación lo están experimentando. Nosotros somos expertos, mira que el ser humano es un experto, somos unos expertos en visualizar las peores situaciones, los peores escenarios. O sea, nosotros nos empeliculamos y creemos que eso que nos creamos en nuestro cerebro es real. Esas imágenes que creamos ya son verdad. La pregunta que yo les digo en un momento de ansiedad, háganse esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede suceder en esta situación? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que les puede suceder? Para poder ahí realmente reaccionar, porque muchas veces no es tan grave el asunto, muchas veces pues no es tan fatal la cosa. Nosotros somos los que le damos ese ambiente, ¿por qué? Por la situación en la que estamos viviendo. No siempre es tan catastrófica. Una persona con ansiedad físicamente, ¿qué puede estar experimentando? Elevación de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo, puede tener sensación de ahogo, opresión en el pecho, también en algunas personas se puede evidenciar. Algunas personas pueden experimentar miedo o pánico por la situación que están viviendo, sudoración en algunos casos o escalofríos, también pueden experimentar mareos, algunas personas pueden experimentar desmayos, náuseas, adormecimiento de algunas partes del cuerpo, hormigueos, o un fuerte dolor de cabeza. Eso depende de la persona, depende de la situación, depende de cómo tú abordes o cómo tú estés leyendo el mensaje que estás recibiendo. Entonces, ante esto, también aprender a controlarla. No, preocuparnos es ocuparnos antes de lo que tenemos que ocuparnos. Entonces, ocuparnos de manera adecuada, lanzarnos la pregunta, ¿qué es lo peor que nos puede suceder? Y por favor, evitar visualizar tantos escenarios catastróficos en nuestra mente. Ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar algo que nos trae el libro interesantísimo. Y por tercero, última emoción que debemos aprender a manejar es la tristeza, ¿sí? Es una emoción sumamente peligrosa, es una emoción sumamente primaria
que no bien manejada, como les digo, se puede convertir en una depresión. Vuelvo y repito, la depresión debe ser diagnosticada. Entonces, ¿qué experimentamos en estas situaciones que estamos viviendo? Mucha gente con tristeza que experimenta cansancio, se sienten cansados, no duermen bien, no comen bien, sienten baja autoestima, algunas actividades que antes les parecían interesantísimas ya no lo son tanto. Bueno, les decía que cansancio, tienen dificultad para concentrarse, y lo peor, hay personas que presentan ideas suicidas, ¿sí? Esto es lo peligroso, porque si esto se sostiene durante mucho tiempo, con algunos criterios ya podemos estar hablando de verdad de una depresión. Entonces sí tenemos que darle un abordaje importante. ¿Qué es lo que les sugiero a las personas que realmente han sentido emociones tristes, emociones de ese estado de ánimo bajo? ¿Qué tenemos que hacer? Distraernos con otras personas. Yo sé que en este momento de confinamiento, muy complicado el tema, nos debemos cuidar, sin embargo, una videollamada, hablar con alguien que suele ser muy alegre, que nos pueda cambiar un poco el estado de ánimo. Hacer ejercicio, yo siempre hablo muchísimo y lo he experimentado personalmente, que el ejercicio favorece muchísimo nuestro estado de ánimo, nos oxigena, porque acuérdense que el estrés disminuye un poco el oxígeno en el cerebro. Cuando hacemos ejercicio oxigenamos el cerebro, se activan esos neurotransmisores, esos líquidos como la serotonina, la dopamina, que nos dan felicidad. La hormona de la felicidad se nos activa en el momento de practicar ejercicio. Y si lo hacemos constantemente y creamos el hábito, créanme que ustedes van a tener la herramienta a la mano, el ejercicio. Otro tema también importante que en estos días lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, y muchas personas de una manera muy linda nos están dando cátedra en este asunto, es el servicio comunitario, la ayuda a las demás personas. Cuando tú ayudas, te estás ayudando. O sea, cuando tú ayudas, cuando tú brindas servicio comunitario, realmente estás haciendo terapia contigo mismo, porque estás ayudándote a través de la ayuda con los demás. Eso también nos ayuda y nos favorece muchísimo en el tema del manejo de la tristeza, que no nos llega, que no nos acreciente y nos llegue a la depresión. Controlar estas emociones para no tener una afectación física. Y en las diapositivas siguientes, ahí les muestro una parte del libro de Daniel Goleman, nuevamente la inteligencia emocional, donde le damos un abordaje un poco más importante a la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que muchas personas vienen experimentando situaciones muy similares a los síntomas que ya les hablé anteriormente. Y me gustó muchísimo esta parte porque es un poco chistoso, pero quiero que lo entendamos. Aliviar la ansiedad. ¿Preocupado yo? Lo tomamos del libro de la inteligencia emocional. Oh, no, el amortiguador hace un ruido extraño. Estamos hablando del amortiguador del carro, ¿cierto? Y mire ya todo lo que visualiza en ese escenario esa persona. Y si tengo que llevarlo al taller, no puedo permitirme hacer ese gasto. Tendré que sacar el dinero de lo que había reservado para la facultad de Jane. Y si no puedo pagarle las clases particulares, mira, ya se fue para otro lado. Ese informe negativo que envió la escuela la semana pasada, y si le ponen las notas más bajas y no puede entrar a la facultad, el amortiguador hace un ruido extraño. ¿Por qué es interesante esta parte del libro? Porque somos expertos en visualizar los peores escenarios. En el texto nos habla de que el amortiguador del carro está haciendo ruido, ¿cierto? Pero no quiere decir que ya el hijo ya no va a entrar a la facultad y que ya no. Entonces, mira, así somos nosotros. Una cosa, vamos encadenando otra, hasta que nos imaginamos el escenario más tétrico y decadente y más complicadísimo, y ya nos imaginamos en esa situación. Entonces, lo que tenemos es que aprender a entender, a vivir el presente, a solucionar lo que estamos viviendo sin necesidad de agrandar el problema, ni de sufrir por cosas que ni siquiera existen, ¿vale? Que solo están en nuestra cabecita. Ese es el tema de la ansiedad. Y avanzamos entonces. Para ello, ¿qué requerimos? Importante. Aprender a entender nuestras emociones, a controlarlas, porque lo que buscamos es ese equilibrio, ese bienestar. Si quieres, avanzamos, Tatianita, por favor. Y aquí, para encontrar ese equilibrio y para encontrar ese bienestar, es importante, acrecentar nuestras emociones positivas, emociones que nos hagan visualizar mejores escenarios. Ahí les hablamos de visualizar y pensar en positivo,
Es importante, sé que es difícil en esas situaciones, pero hay que estar en positivo, hay que pensar en positivo, hay que ser un poco más positivos, imaginarnos cosas, visualizar escenarios mucho más favorecedores, eliminar las quejas, que fue, que vamos a eliminar un poco esa muletilla, nuestro lenguaje tiene que ser un poco más conciliador, debemos ser un poco más positivos en el momento de hablar, más suaves. Eso también funciona muchísimo. Vivir el presente, el aquí, el ahora. En este momento estamos disfrutando, viviendo, gozando, como lo quieran ver ustedes, de este momento que nos ofrece el Colegio Colombiano de Psicólogos. Disfrutémoslo. Ahora solucionamos lo que viene. Mejorar nuestras relaciones sociales porque son el éxito de cualquier persona en lo familiar, en lo laboral, en lo social, ¿vale? Entonces, cultivar el optimismo y cultivar la esperanza son emociones que nos van a favorecer muchísimo en esta coyuntura que estamos viviendo, en estas situaciones de emergencia. Y no solo en esas, muchas. En momentos en que todos hemos tenido que vivir duelos, separaciones, rupturas, pérdidas laborales, pérdidas económicas. En todas esas situaciones difíciles que no vamos a dejar de vivir porque las vamos a tener que experimentar en cualquier momento de nuestra vida, lo que tenemos que aprender es a educar a nuestro sistema, a entendernos, aprender a cultivar optimismo y esperanza, aprender a conocernos, identificar esas emociones que nos rigen para yo poderles dar un buen norte. No es ahogarla, ¿no? Es direccionarla. Para ello, Daniel Goleman en su libro de la inteligencia emocional nos muestra unas esferas. 5 esferas, si quieres avanzamos por favor, 5 esferas que debemos manejar principalmente para entender cómo manejar esa inteligencia emocional. ¿Cómo somos inteligentemente emocionales? La primera, conocer las propias emociones. Mira que muchas veces no tenemos conciencia de nosotros mismos y muchas veces cuando uno le presenta un taller a alguna persona con solo preguntas que tienen que ver con ello, cualidades, defectos, hagamos una dofa tuya con tus fortalezas, con tus habilidades, con tus debilidades, con tus oportunidades, es muy difícil que la gente responda. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar de los demás y es más difícil hablar de nosotros mismos, porque casi no nos conocemos, casi no nos escuchamos, casi no nos entendemos. Y el primer paso para tener una muy buena inteligencia emocional es conocer las propias emociones, reconocer esos sentimientos que me rigen, reconocer esas emociones que estoy viviendo de acuerdo a cada situación, lo que les íbamos hablando. Si somos conscientes de ello, tenemos guías importantes para nuestra vida. De esta manera voy a tener claro qué quiero, cómo lo quiero, para dónde voy. Voy a tener claro qué me gusta, qué no me gusta. Si la persona que elegí para pasar conmigo mi vida, mi matrimonio, es la persona adecuada. Si el trabajo que elegí es el trabajo que me gusta, que disfruto. Si lo que estoy viviendo en mi hogar me lo estoy gozando, me lo estoy disfrutando. Por el contrario, simplemente vivo en piloto automático todo el tiempo. Entonces, va a ser favorecedor. El primer paso, conoce tus propias emociones. Conoce qué pasa en tu cuerpo. ¿Qué sucede en ti cuando sientes emociones y de acuerdo a situaciones? Para pasar a un segundo plano, que es ese manejo de las emociones. La capacidad de poder serenarnos, la capacidad de podernos liberar de esa irritabilidad, de ese momento. Ojo, no es ahogar, es poder entender lo que estoy viviendo y poderle dar un norte. O sea, tengo ira, hay una situación que me genera ira, pero no por ello voy a insultar y a gritar y a agredir y vamos aquí y todo el mundo me tiene que aguantar. No. Debo comprender que tengo esa emoción tan tóxica, que lo único que hace es enfermarte a ti, poderle dar un buen norte, ¿cierto? Poder dirigirlo correctamente y hacer actividades que me puedan ayudar a mitigarla, ¿sí? Para que no la alimentemos. O por el contrario, si estoy experimentando situaciones de melancolía o de tristeza, poderlas identificar. Las personas que realmente no logran ni identificar, ni por lo menos pasar a la segunda, que es manejar las emociones, viven en una lucha constante, viven sufriendo, viven victimizándose, porque no entienden lo que pasa, porque simplemente van ahí viviendo de emoción en emoción. Pero la persona que realmente entiende, acepta la emoción que está viviendo, para darle un buen norte, son personas que realmente pueden desarrollar pueden recuperarse fácilmente de situaciones difíciles, pueden ser un poco más resilientes, se pueden recuperar fácilmente de esas situaciones. Entonces,
Bueno, aquí vamos experimentando muy bien. Podemos disfrutar y podemos vivir esto que estamos experimentando en este momento. La segunda emoción, la segunda esfera. Vamos a la tercera esfera, la propia motivación. Muchas personas creen que alguien los tiene que motivar o que en el trabajo tienen que incentivarlos económicamente. No. Estamos hablando de automotivación, estamos hablando de dominio, de que yo ya conozco mis emociones, le doy un buen norte, sé que quiero ser para dónde voy y yo le pongo freno a mis emociones. Esto me activa al área de la creatividad. Recuerda que en la neocorteza, en la parte frontal, tenemos activada esa parte, la creatividad. Solo que tú tienes que encontrar en qué momento eres más creativo, bajo qué situaciones, con qué música, en qué actividades. Hay gente que experimenta su momento de creatividad cuando recién se levanta, cuando el cerebro está más despejado. Hay gente que experimenta su momento de creatividad haciendo ejercicio, o hay gente que experimenta su momento de creatividad bajo situaciones estresantes o frustrantes. Entonces, toda la gente debe entender en qué momento encuentra esa creatividad. Aquí hay algo muy importante cuando hablamos de motivación. Evitar la gratificación repentina, evitar la gratificación momentánea. O sea, que es que si yo voy a hacer eso porque ya me van a pagar, o si yo voy a ahorrar esos pesos porque ya me los voy a gastar. No, cuando uno tiene esa motivación grande, realmente evitamos la gratificación inmediata, la postergamos, porque lo que queremos es crear un hábito. La disciplina en nuestro cerebro se llama la automatización, ¿cierto? Vamos a crear un hábito y lo repetimos constantemente todos los días hasta que en algún momento se nos convierte en un hábito después de cierto tiempo de realizarlo y llega un momento, con bastante tiempo, que logramos resultados. Pero tienes que estar motivado todo el tiempo, tener ganas, tener objetivos, tener planificado qué vas a hacer, paso a paso, día a día. Pero si tú crees que con tener una idea y empezar hoy ya vas a obtener resultados, te vas a desmotivar muy rápido porque, a ver, la motivación inicial tiene fecha de caducidad. Lo que tenemos que tener es disciplina, autodominio, ganas de continuar, hábitos repetidos hasta que se convierten en un estilo de vida y de esta manera obtengamos resultados. Pero solo se logra si tú pasas, ya tienes el primer paso y el segundo paso, ¿ok? Vamos al cuarto paso. Si tú ya has experimentado los primeros 3 pasos, tú ya puedes tener ese reconocimiento de las emociones en los demás. Ya puedes ser empático, esa empatía, de poderme yo ubicar en los zapatos de los demás, ¿sí? Es muy importante. Tener ese oído emocional para yo entender la gente. No es dejar, pues, que pasen por encima de nosotros, es lograr entender por qué reaccionamos de esa manera. Estar más adaptados a entender la gente, a comprender por qué reaccionan de esta manera. Y solo de esta manera, vuelvo y repito, pasamos al siguiente paso, a nuestro quinto paso, a manejar las relaciones sociales. Son nuestras habilidades sociales y de comunicación. Entonces, yo no me puedo relacionar con los demás si realmente yo no puedo entender a la gente. Y yo no puedo entender a la gente si yo no me entiendo a mí mismo. Entonces, mira lo importante de generar conciencia de mis emociones, de poderle dar un norte a mis emociones, de vivir yo motivado, de ser disciplinado, de repetir constantemente actividades hasta que se vuelvan hábitos. Y obvio que todo el tiempo no vamos a tener motivación, sino que es dominio de nosotros, hasta que podamos entender a los demás, a leer la gente, a comprender por qué reacciona así, o muchas veces simplemente lograr entender así no estoy de acuerdo. ¿Sí? Eso es, para poder yo generar esto. De esta manera, estamos generando habilidades de liderazgo. Mira que más adelante Daniel Goleman en otro libro de inteligencia emocional dedicada a las empresas, él ya habló de estilos de liderazgo y ya nos trajo el tema de las relaciones sociales, siempre y cuando entendamos las primeras fases, ¿no? Habilidades de liderazgo, habilidades de asertividad, comprender la gente, mejorar nuestras habilidades sociales y de relación. Ahí sí pasamos entonces al siguiente tema, muy importante, a ver, esas 5 esferas, como les contaba, es de la manera en que nos podemos enfocar y podemos generar habilidades para poder manejar nuestra inteligencia emocional, poder manejar el cerebro límbico que a veces nos rige y que nos permite estar siempre en secuestro neuronal o en piloto automático. Yo les traigo unas herramientas, pero ahí antes, por favor, Tatianita, me pasa la siguiente presentación, que ahí les traigo el resumen de lo que significa la inteligencia emocional. Mira, si entendimos las 5 esferas,
la inteligencia emocional, ¿qué hace en cada uno de nosotros? Lo que sentimos es autoconciencia, somos conscientes de lo que nos pasa a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos en los demás? ¿Qué hace la inteligencia emocional de nosotros hacia los demás? Nos genera autocontrol, ¿cierto? Lo que hacen nosotros es autocontrol. Lo que sentimos es autoconciencia. Y en los demás, lo que sentimos es empatía y lo que generamos son habilidades sociales, ¿sí? Ahí, por favor, la pasamos. Y mira que la suma de autoconciencia y autocontrol no es nada más que algo que llamamos, que Howard Gardner en sus teoría de las inteligencias múltiples, él llamó inteligencia intrapersonal. La inteligencia de entenderme a mí mismo, de captar mis emociones, de entender la intrapersonal. La interpersonal, la inteligencia y la capacidad de yo poderme entender con los demás. Mira que la inteligencia emocional no es nada más que la suma de la inteligencia intrapersonal, conmigo mismo, y la inteligencia interpersonal, la relación con los demás. Mira que es muy bonito. Todo nace realmente con nosotros. Donde todo termina, todo nace con la conciencia de nosotros, siendo conscientes de nuestros actos, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Ser más conscientes y vivir el aquí y el ahora, mira lo importante que es. Les traigo yo una herramienta, vamos a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, a ver si es la imagen que sigue. Bueno, aquí les hablo de bienestar emocional. Para la inteligencia emocional lo que nos permite es ese bienestar emocional. Ya les voy a dar la herramienta para poder adquirirlo. Una de las herramientas, porque hay múltiples. Admiración. Cuando tú sientes admiración por gente que realmente ha logrado cositas, tú sientes admiración y no envidia, de verdad tienes un control de tu emocionalidad. Cuando tú sientes felicidad por situaciones, por cosas, gente que me conoce ya se ríe de mí porque sabe que a mí me da felicidad tomarme un café en leche. Entonces, hay cositas pequeñitas que nos generan gratificación momentánea, sin embargo, de ti depende que te genere felicidad. Tú puedes estar en el mejor lugar del mundo y si tú no lo disfrutas, pues no eres feliz. Tú puedes estar sentada en cualquier parte, en cualquier situación muy difícil, pero de ti depende que lo vivas y lo disfrutes y lo goces y lo entiendas. Muchas personas cuando tienen un buen manejo de finanzas, que yo sé que hoy por hoy están afectadas en algunas áreas de nuestras vidas, las finanzas también eso nos da bienestar y equilibrio emocional. El optimismo, una de las emociones que debemos cultivar siendo positivos. La aceptación, aceptarnos tal cual somos, con todas las virtudes, los defectos, sin punto de comparación, ¿vale? Es bien real. La salud, preocuparnos por mi estado de salud, no solo física, sino también mentalmente. Y la gratitud. Es un sentimiento que debemos experimentar, la gratitud de lo que estamos viviendo. Yo sé que hay gente que va a decir, pero ¿qué voy a agradecer esto que nos está pasando? Si es lo más tétrico que nos ha ocurrido. Hay que agradecer porque podemos estar aprendiendo algo. Algo tenemos que aprender que no hemos aprendido y por eso lo estamos viviendo. Cuando una persona repite la materia es porque no la ha pasado, o sea, algo está haciendo mal. De pronto estamos repitiendo materia porque algo no hemos aprendido bien. ¿Okay? Para lograr este equilibrio emocional, ahí sí, por favor, Tatianita, pasamos a la siguiente diapositiva. Les traigo una herramienta de coaching. Es una herramienta importante, se llama la rueda de la vida. La tomé de Paul J. Meyer. Es una herramienta de coaching importante para poderla practicar cada uno allá en casita. A ver, les traje yo a colación una esfera donde colocamos bastantes áreas de nuestra vida. Ahí les ubicamos salud, finanzas y economía, trabajo, diversión y ocio, relaciones personales y de pareja. Yo sé que diversión y ocio por esos días está un poquito en rojo, pero bueno, hay que incluirlo porque hace parte de nuestras esferas personales, desarrollo personal, familia y amigos. ¿Qué les voy a decir? Lo vamos a enumerar de 1 a 10. A ver, acá, el número 1 lo vamos a ubicar en la parte hacia el centro y de ahí hacia arriba, 1, 2, 3, 4, hasta que nos llegue al 10, que es en la parte de afuera de la esfera. Yo les voy a lanzar preguntas y ustedes me van diciendo allá en sus cabecitas en qué área se encuentra pues esa esfera de nuestras vidas. Vamos a hablar primero de la salud. En general, ¿te sientes bien? Si tú te sientes bien, si estamos bien, entonces nos damos un puntaje de 8, de 9 o de 10. Le ponemos arriba el puntico, nos ponemos el puntico.
Si quieres, Tatianita, me la adelantas y vuelves y me la trazas, por favor, es para que ellos vean cómo finalmente funciona la rueda de la vida. Así, mira, si ve, ahí ya hay un ejemplo, por ejemplo, en salud, le han dado 9 porque se siente realmente bien. Y ahí le vamos dando punticos para después unir esa rueda de la vida. Ahora sí, por favor, nos devolvemos, por favor, Tatianita, para que la gente no se me vaya a confundir. Y lanzo las preguntas. Gracias, hermosa. En salud, en general, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Comes saludablemente? Ojo, así estamos en cuarentena, haces ejercicio regularmente, no hay excusa, hay muchas formas para hacer ejercicio en casa. ¿Te sientes satisfecho con tu salud, con tu estado físico? Entonces, ¿y tu estado emocional? Bueno, estamos hablando de salud. Si tus preguntas, tus respuestas son favorecedoras, entonces tienes 9, 8 o 10. De lo contrario, tu punto va más para abajo. Entonces, 7, 6, 5, 4, hasta donde tú consideres que estás en salud. Vamos a las finanzas. ¿Ganas lo suficiente para vivir como deseas? Yo sé que ahí vamos a estar afectados en muchos sentidos. La otra pregunta, dentro de finanzas, ¿ahorras lo suficiente? ¿Estás planeando ahorrar para tu retiro? Si tu respuesta es favorecedora, marcas 8, 9 o 10. Si no, le vas mermando puntaje. Vamos a trabajo. ¿Disfrutas tu trabajo? ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo? ¿Tienes oportunidades de crecer en tu empresa? Si tú lo ves positivo, ya sabes, ¿no? Y van respondiendo de esa manera. En diversión y ocio, que yo sé que está nulo en estos momentos, pero podemos generar diversión de otra manera. Hay que ser súper resilientes y reinventarnos. De otra forma podemos generar actividades de diversión dentro de nuestro hogar. ¿Te diviertes muy seguido? ¿Sabes cómo relajarte? ¿Disfrutas del deporte o de algún pasatiempo, pintura o algún hobby? ¿Disfrutas de la vida bajo la situación que estemos viviendo? Ahí está la respuesta. Y lo mismo, nos vamos para las relaciones personales y de pareja. ¿Te sientes amado? ¿Sientes que tu pareja te hace feliz? ¿Estás a gusto con tu pareja? ¿Alimentas la relación día a día? Tú te respondes. Y en desarrollo personal, ¿estás aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo? ¿Te gusta y disfrutas de nuevas oportunidades de crecimiento, como las que ofrece el Colegio Colombiano de Psicólogos, que me parece súper interesante? ¿Le dedicas tiempo a leer, a aprender a otras cosas? Y cuando vamos al área de la familia, ¿pasas tiempo suficiente con tu familia? Ahora, pero todos van a decir, ay, sí, ahora sí. Pero ojo, ese tiempo es tiempo de calidad. ¿Estás pasando tiempo de calidad con tu familia o le estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo, aunque estés en el ambiente familiar? ¿Tienes buena relación con tus hijos, las personas que tengan hijos? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Pasas tiempo en casa? ¿Disfrutas el estar en casa ahora? ¿Y con tus amigos? Sé que estamos en una situación atípica, pero hay que responderlo a ver cómo nos encontramos. ¿Compartes y le dedicas tiempo a tus amigos? ¿Disfrutas del tiempo que pasas con tus amigos? ¿O quieres cambiar algo de tus amigos? Bueno, entonces, ahí sí, avanzamos por favor en la diapositiva. Ya depende de la respuesta de cada uno da su puntaje a cada área. Y en este caso, en este ejemplo que podemos tener, nos damos cuenta que la persona que respondió se encuentra muy bien de salud, se siente satisfecho con su estado de salud. Sin embargo, las finanzas, la diversión y el ocio, y la relación de pareja, la familia y los amigos se encuentran un poquito en un puntaje muy bajo. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos mejorar esas áreas, porque una vez completadas y mejoradas todas las áreas, nos vamos a sentir mucho mejor. Sin embargo, no somos seres perfectos y siempre se van a desajustar de vez en cuando algunas áreas. Entonces, si vemos que las finanzas están afectadas, entonces vamos a ver cómo trabajamos en ello. ¿Qué debemos hacer? Aprender al ahorro, generar el tema de finanzas personales. En el tema de trabajo vemos que está satisfecho, sin embargo, la diversión y el ocio no, relaciones de pareja no, ver cómo lo mejoramos. En el desarrollo personal ha ido creciendo, familia y amigos no tanto. De esta manera tenemos un diagnóstico general de nuestro estado emocional, de todas nuestras áreas de ajuste, y vemos qué me falta para yo poder ponerle color a mi vida, ponerle sentido a esto que estamos viviendo, poder equilibrar mis emociones. No estoy esperando que alguien venga y me lo diga, yo mismo entiendo y analizo mi situación.
Ahí sí avanzamos, por favor. Esta herramienta es fundamental, es muy importante para identificar esas áreas de ajuste. Con la inteligencia emocional, ¿qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a entender? Les reitero, no es que con lo que hablemos aquí, que ustedes lean constantemente sobre inteligencia emocional, vamos a volvernos unos duchos. No. Mira que es un tema de practicar, de analizar, de responder. Reaccioné hacia este evento, la próxima vez voy a reaccionar de esta manera. Voy a intentar ser mejor. Eso me va a generar bienestar psicológico y me va a generar salud física. Esas dos van relacionadas, ¿no? Si tengo un bienestar psicológico, si me siento bien conmigo mismo, con lo que soy, con lo que tengo a mi alrededor, mi salud física también se va a ver identificada de esa manera. Voy a estar feliz, voy a estar sano y saludable. Vamos a promover nuestro entusiasmo, nuestra emoción, nuestra motivación a hacer las cosas, a tener ganas de salir adelante, a tener una actitud más positiva de eso que estamos viviendo, a saber que de pronto se me cerraron las puertas aquí, pero tengo toda la disposición de hacer otras cosas, a mejorar el desarrollo de nuestras relaciones con las personas, porque van a mejorar la calidad de mi relación con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, con gente que de pronto es difícil de manejar, pero ya sé qué hacer, y ser consciente más de mis emociones. Esto nos va a ayudar a mejorar y ubicarnos un poco en mi tema de emocionalidad. Y continuamos entonces viendo lo importante que es la inteligencia emocional en nuestra cotidianidad, en todas las relaciones, cómo favorece nuestro bienestar psicológico, nuestra salud física, nuestra salud mental, cómo permite relacionarnos de una manera más productiva, más positiva, permite que seamos seres, nos adaptemos más a estos cambios tan difíciles que estamos viviendo, vamos a ser un poquito más productivos en medio de esta nueva normalidad que estamos presenciando todos los seres humanos en nuestro planeta. Si quieres avanzamos, por favor, Tatianita, creo que ya vamos finalizando entonces con el tema de inteligencia emocional. Hoy traído perfectamente del libro de Daniel Goleman, importantísimo, y la invitación para que se lo lean también, de este psicólogo y periodista científico que nos trae muy a colación el tema de la inteligencia emocional y cómo es una herramienta fundamental para manejar esta situación difícil que todos estamos presenciando. Si quieren, por favor, el doctor Federico, yo creo que de esta manera vamos finalizando como la parte teórica, intentándolo hacer un poco más didáctico, más dinámico, dejando los ejemplos como para que ustedes puedan realizar estos ejercicios en casa. Buenas tardes. Hemos perdido conectividad con el doctor Federico. Doctora, procederá a hacerle la pregunta que hay. Hasta ahora invitamos a las personas presentes que por favor nos comenten sus inquietudes. Sí, ahí estamos entonces para que cualquier duda, cualquier inquietud, estamos prestos para solucionarlo dentro de lo que conocemos de inteligencia emocional. Ahí veo algunos comentarios. Bueno, dice, ¿cómo enseñar a un niño a gestionar sus emociones? Bueno, ahí también, gracias. Ahí alguna persona decía gestionar, sí. Aprender a gestionar las emociones es precisamente la segunda parte de ese tema de inteligencia emocional, después de identificar y gestionar. Los niños, lo más importante primero es dar el ejemplo, porque si vemos que nosotros le damos otro norte a nuestra emocionalidad, indiscutiblemente los niños van a hacer copy-paste de las emociones que nosotros estamos experimentando y como las estamos experimentando. Obvio que somos aprendizaje, sobre todo cuando los niños están en los primeros 5 años de vida, fundamental para poder moldear ese cerebrito. Sin embargo, todos aprendemos, no importa la edad que tengamos. De lo que tenemos primero que ser un gran ejemplo, ayudarles a gestionar, por ejemplo, crear diarios, cuando uno aprende a escribir todos los días la emoción que nos rige. Al escribir lo que me sucede en el día, lo que estoy haciendo es escribiendo lo que ha pasado y cómo mis emociones y lo que yo he sentido y experimentado. Y de esta manera enseñamos a los niños a identificar sus emociones y poco a poco a que gestionen, a que le den ese nombre, con ejemplos, con su propio ejemplo como papito.
Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecerle por el espacio que nos ha brindado hoy de parte del capítulo Huila Amazonía del Colegio Colombiano de Psicólogos y de todos los capítulos que hacemos parte de esta entidad. Muchísimas gracias nuevamente a los asistentes, muchísimas gracias por estar aquí unidos con nosotros. Tenemos personas desde Bogotá, Cali, Santander, entonces damos ya. Tengo acá otra pregunta, sería la última. Buenas tardes. ¿Cómo motivar a una persona que a sus 35 años no ha cumplido su proyecto de vida y no está en el trabajo que desea? Bueno, Yesenia, si realmente no estás esa persona no está en el trabajo que desea, es porque ha elegido algo que no quiere porque no es consciente de su emocionalidad. Mira lo importante, porque a falta de no tener inteligencia emocional, nosotros nos equivocamos en la elección de pareja, nos equivocamos en nuestra actividad laboral. Lo que tenemos es primero que empezar a trabajar con esa persona, hacer su propio diagnóstico, qué gusta, qué no le gusta, qué emociones le rige, cómo se siente. Sabiendo esa persona, entendiéndose a sí misma, va a saber qué quiere, para dónde va, en qué es bueno, cuáles son esas habilidades y destrezas que más lo rigen, en qué se puede enfocar para que modifique su proyecto de vida. Todos, en cualquier momento de la vida que estemos, podemos generar modificaciones a nuestro proyecto de vida, porque la experiencia, porque el aprendizaje permite que modifiquemos, pues porque muchas cosas de las que hemos planeado inicialmente nos pueden cambiar en el transcurso. Lo que podemos hacer es simplemente replantear con esas nuevas habilidades que has encontrado, siendo consciente de ti mismo y poderlo replantear en ese proyecto de vida. Mira que es importante que aprendamos a tener más conciencia de nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, ya sería la despedida de este espacio. Vale, entonces agradecerte, Tatianita, al doctor Federico, al Colegio Colombiano de Psicólogos, al capítulo Huila Amazonía y todos los capítulos que han estado conectados con nosotros esta tarde. Mil gracias, esperamos haber sido pues de ayuda en algunas situaciones que la gente esté viviendo y que la inteligencia emocional, desde la perspectiva de Daniel Goleman, nos haya servido para adquirir esas herramientas y habilidades que necesitamos en estas situaciones difíciles. Muchas gracias y bendecida noche. Ya hemos terminado este espacio. Muchísimas gracias. Recuerde que estaremos transmitiendo nuevamente el 26 de junio a las 3 de la tarde. Los esperamos. Que estén muy bien. Feliz tarde.